a nuestro invitado. Ahora lo vamos a charlar. Voy a presentar a nuestro invitado, si les parece. Daniel Stillerman, especialista en inteligencia artificial. Durante 10 años fue líder de datos e inteligencia artificial en Google Argentina. La revista Forbes lo nombró el argentino de Google que más sabe de Big Data. Mirá. Actualmente es CEO cofundador de Nibi, una startup mediante inteligencia artificial mediante inteligencia artificial se encarga de ayudar a las compañías a encontrar soluciones con sus propios datos. Tantas cosas para decir de la inteligencia artificial que, por ejemplo, yo voy a traer a la mesa dos últimas noticias que ayer conversábamos con Marina, nuestra jefa de producción. Por ejemplo, esto de listo para copiar y pegar, una frase que delató a un juez que usó ChatGPT para redactar su fallo. La sentencia fue anulada y otro juez ahora debe decidir. Hay cuestionamientos al tema del uso del algoritmo y demás. Muchas dudas, se decidió anular el fallo. Y la Corte que decidió, Suprema de Justicia de la Nación, que decidió que los fallos de tribunales nacionales y federales incorporen un resumen en lenguaje claro generado con inteligencia artificial, como que es válido utilizar inteligencia artificial. No sé, se supone que en algunos casos. Todo el tiempo estamos con esto, ¿no? Si es válido o no, si conviene hacerlo o no, si hay que meterse del todo, si hay que entregarse por completo, si es una máquina perfecta, si la todo eso te quiero preguntar, Daniel. Vamos, te doy en breve la recomendación. ChatGPT y sus similares no son inteligentes como vos, son un asistente. ¿Ok? Y lo tenés que tratar como un asistente. Y de ahí vienen todos estos problemas. Claro. Vos es un asistente, viene este juez. Hace el escrito se lo hizo ChatGPT y lo manda sin revisarlo. Eso lo aprendimos todos en yo nunca me copié en la primaria y en el secundario, pero los que se copiaron me contaron que lo que tenés que hacer es revisar lo que te pasaron y cambiarlo. Exacto. Esta persona, el problema no es que usó inteligencia artificial, es que ni siquiera se encargó de revisar. Claro, claro. Ahora, uno de los temas que tenemos es, ChatGPT y los demás están muy armados para que a vos te parezca bien lo que dicen. Y déjame que te cuente una que me pasó a mí. Yo, antes de hacer lo que hacía esto, hacía consultoría. Y uno de los problemas que teníamos es, tenemos compañías que les está por pasar lo mismo que le pasó a Kodak. ¿Te acuerdas que Kodak era una compañía de rollos, viene la cámara digital y no logró sobrevivir? Exactamente. En el mundo corporativo le decimos el momento Kodak a eso. Entonces yo quería hacer una presentación a una compañía que está por vivir el momento Kodak y decirle, hay esperanza. Y necesitaba un ejemplo de una compañía que le pasó algo parecido, pero que sobrevivió. Que ahora si quieren les cuento cuál es. Sí, claro. Y se lo pedí a ChatGPT. Y ChatGPT me lo pasó y me pasó casos con el link al caso donde lo había tomado. Ok. Cuando vos entrabas al link, el link no existía. Era toda una mentira. ¿O no te pasó que le decís a ChatGPT, te equivocaste? ¿Qué te dice? No me equivoqué, esto viene de esta fuente. ¿O qué te dice? Te dice, sí, tenés razón, me equivoqué. Sí. Porque ChatGPT no está preparado para decirte la verdad. Está preparado y optimizado, o sea, está mejorado, entrenado, para que vos digas, sí, esto que me dijo me parece que es la verdad. La diferencia es enorme. Es concesivo, decís. Es condescendiente. Es condescendiente. Los norteamericanos tienen una palabra que no sé si lo usamos en Argentina, que es psicofante, que es, te dice que sí a todo. Estoy de acuerdo, pero es como decir, esto yo no me hago cargo. Es como decir, soy ChatGPT, te lo doy, pero no me hago cargo. No te dice no me hago cargo. Se hace cargo, te dice, sí, tenés razón, se hace cargo de todo. Lo que tenés que entender es que ChatGPT, por la matemática, no es un tema filosófico. Es por cómo está hecha la matemática. El entrenamiento no sabe cuál es la verdad. Eso decimos decimos ChatGPT como referencia. Como referencia hay Gemini, hay Claude, con todos. ¿Con todas pasa lo mismo? Separemos el mundo en dos grandes mundos de inteligencia artificial. Todos los que estamos usando últimamente se llaman generativa, pasa con todos. En distinta medida, para distintas preguntas, a todos les pasa, y ahora te doy un ejemplo de cómo les pasa a todos. Hay otro tipo de inteligencia artificial que es específica, que es la que la gente en general usa sin darse cuenta. Claro, la que no tenés acceso directo. ¿Viste la aplicación de fotos que tenés en el celular cuando le pedís a un perro y te trae solo fotos de perro? Eso es una inteligencia artificial específica solo para ese trabajo y tiene mucha más precisión y es como el mundo en inteligencia artificial tiene dos grandes ramas. Tiene un montón, pero tiene dos. La generativa le pasa a todos. Te doy un ejemplo que si lo prueban ahora ya no funciona porque se hizo popular.
Si vos le pedías a ChatGPT que elija un número entre 1 y 50, ¿saben qué número elegía? ¿Cuál? El 27. ¿Por qué? Y si a Gemini, siempre. Y si a Gemini le preguntaba, Gemini es el de Google. Sí. 27. Y Claude, que es de Anthropic, 27. DeepSeek, 27. Acaba de elegir el 27, ¿eh? Algunos lo corrigieron, otros no. Llama, el 27. ¿Y sabés cómo lo corrigieron? Le metieron una frase que es, si te piden elegir del 1 al 50, usa este programa para elegir un número al azar y devolvelo. ¿Por qué? Porque naturalmente lo que dice es el 27. Lo mismo, otro ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el 27? Porque no está haciendo una elección al azar verdadera. ChatGPT no es del todo como nosotros. No es inteligente como nosotros. Ahora les doy otro ejemplo. Y por cómo fue entrenado, tiene todos estos problemas que vienen de la matemática con la que está construido. No quiere decir que para siempre va a ser así. Sí. Claro. Lo que quiere decir es que con esta matemática no llegamos a algo que nos equivoque porque está preparado para decirte lo que vos vas a aceptar como verdad, no lo que es verdad. ¿Y yo puedo entrenarlo para que sea más rebelde? ¿Para que no me sea tan amable? Podés proponerle que sea más rebelde, no podés entrenarlo. Y la diferencia es muy grande. Claro. Un nene, cuando le decís perro y gato 10 veces, aprende en base a la experiencia perro y gato. Sí. Cuando a vos te llega ChatGPT, Gemini, el que sea, no aprende más. Lo que tiene es un anotador sobre vos. Claro. Y en ese anotador dice, ella quiere que le hable de manera más rebelde. Y entonces, si le da la memoria o si se acuerda, va a leer ese papel y va a decir, a vos, pero no le entrenaste. Cosa importante es, lo no que vos cambia la haces manera de no buscar cambia de cómo me hace o de a mí. generar. Cómo me hace a mí. Claro. Le podés pedir que sea menos amable, claro. Obsecuente era la palabra, no es psicofante. Ahora, mi pregunta es si estamos más expuestos o menos expuestos a equivocarnos haciendo uso de estas nuevas posibilidades. Porque yo siento que la perfección no es un buen horizonte. Buscar lo perfecto me parece que es un gran error para la vida. Y creo que el error es aquello que nos ilumina un poco sobre cómo mejorar las cosas que hacemos. Entonces tengo miedo de que con la inteligencia artificial pase algo de que llegó la verdadera... ¿No? La verdad. Llegó la verdad. Llegó la verdad. Fíjate la incoherencia. Pero vivimos, pero yo lo que escucho es que se la pondera mucho. Nosotros estamos felices con la inteligencia artificial. Estamos maravillados, impactados. Pero ¿no estamos más expuestos que antes a equivocarnos? Mucho más. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Viste que se habla de que tenemos que aprender a trabajar con la inteligencia artificial? Sí. Ahora te voy a dar un ejemplo de lo terrible que es cuando no aprendemos a trabajar con la inteligencia artificial. Pero es, tenemos que aprender cuándo confiamos y cuándo no. ¿Viste que yo al principio te decía que lo tenemos que tratar como un asistente? Sí. Claro. Vos sos periodista, tenés gente que trabaja con menos experiencia para vos preparándote información. ¿La supervisás o no? Bueno, primero cuando empezás, supervisás, así sabés si podés confiar o no. Claro. La gente le está dando a ChatGPT, que es solo un asistente y que no sabe cuál es la diferencia entre la verdad y lo que vos vas a verdad, le están dando valor de verdad. La gente antes googleaba, ¿viste cuando estabas discutiendo? Sí. Che, la milanesa es un invento argentino. Sí, no. Bueno, googlealo. Google te daba precisión de que alguien dijo que es verdad o no, pero te daba... ChatGPT te dice lo que cree que vos querés escuchar. Tremendo. Y si vos sos una persona que todo el tiempo habla de que los argentinos son los mejores, te va a decir que la milanesa es un invento argentino. Claro. Porque lo que quiere es que vos estés contento. O sea, tiene el sesgo de confirmación. Todos los sesgos de confirmación. Ahora... Y es... Pero vos Las decís que dos si cosas son nosotros, si él le peligrosísimas. pregunta a ChatGPT, yo le pregunto a Gemini y ella le pregunta a Cloud, la milanesa es un invento argentino, nos da respuesta. distinta a cada uno. No, lo del número de 1 a nos 50 va a dar es justo respuesta. porque la matemática tiene ese por problema. eso te digo, les va a estoy decir diciendo lo 3 contrario. respuestas. Nos va a traer 3 respuestas distintas en función de la experiencia que tiene nuestra interacción con o con esa con qué inteligencia. datos lo construyeron y qué día lo construyeron. Entonces, ahí estamos metiéndonos. Yo llamo que la inteligencia artificial es un 1000 hojas de quilombos y de oportunidades. Porque, ¿cómo hacemos para que la información que nos importa a los argentinos y que es distinta para los argentinos para los indios esté metido en eso que vamos a creer que dice la verdad? Ahora, hay cosas como, por ejemplo, recién estaba buscando una noticia que leí en las últimas horas de que, por ejemplo, BBC estrenó un documental conducido por una inteligencia artificial, por una mujer que no es tal, ¿no? Ok. Y cuando terminó dijo, Presentador. bueno, no existo yo.
Eso no pasa de lo simpático, ¿no? O sea digo, no me pasa con esto que es. Entiendo el título periodístico, pasó esto, pero lo que pasó es nada, la nada misma. Pusieron un holograma a conducir un documental y el chiste es que después el holograma no existía. ¿Qué tiene de interesante y profundo eso? Bueno, porque es innovación y son los primeros. Era como Amaru. Claro. El segundo ya no tiene sentido. Es innovación. Hay un término para esas cosas que es, creo que el 40% de todo lo que se publica hoy en Internet es inteligencia artificial. Sí. Es todo, alguien decía que es mediocre, la definición de mediocre, que es patear fuerte al centro. Sí. La inteligencia artificial tiene el problema de que patea bastante al centro, todo se parece un poco. Sí. Hoy todavía no, pero en 6 meses, Sí. todo ese contenido de Internet generado solo por la inteligencia artificial que no tiene ninguna innovación se llama SLOP. ¿Qué es? S-L-O-P. ¿Te acordás de los mails que eran basura, le decíamos spam? Sí, Bueno, le decimos spam. Es SLOP. El SLOP. El SLOP es el video hecho. Le pidieron el guión a ChatGPT, lo pusieron con un avatar que lo actuó de manera mediocre. SLOP. Todo eso es SLOP. Todo eso es SLOP. Pero déjame que te cuente la parte buena de todo esto. Porque que quiero es- ir a lo bueno, porque sé que hay. Tampoco, hay un montón. Si no nos quedamos en el Y demonio. lo primero es, los periodistas nos quedamos sin laburo, porque ahora nos No, reemplazan eso con un no. avatar. Mira, en el cine se puede hacer personajes hechos por computadora hace muchísimos años, pero si vos mirás las animaciones, muchas veces lo que hacen es filman actores verdaderos con pelotitas y cosas para después poder pintarlos. ¿Por qué? Porque la magia está en lo que sale de la mediocridad. La magia está en esa expresión que a nadie se le había ocurrido guionar. El talento. Entonces, hay una parte de lo que va a pasar es, es tan fácil hacer un noticiero con un actor, con un avatar estándar, que ese tipo de contenido no va a tener sentido hacerlo con humanos. Pero nadie lo va a mirar ese contenido. Claro, Lo que pero van a mirá, mirar pero- es el que esté hecho por Te humanos. doy un ejemplo concreto. Yo hace unos meses empecé a hacer una suerte de newsletter con todos los medios de gráficos de Argentina y con un audio de una aplicación de inteligencia artificial. Sí. Entonces, 3 veces por semana concentra todo y le hago como separación, ¿no? Política, economía, financiero. Y la verdad que es un newsletter que, con el correr de los meses, terminó siendo muy bueno. Obvio. O sea, entonces ahí sí, yo no es que digo me preocupo porque van a reemplazar, yo no entro en esa, pero digo, es una herramienta que yo estoy generando con un solo teléfono, un newsletter para como 35 personas, recopilando de todos los medios de comunicación con una voz perfecta en audio, con esto. Bueno, ahí Una reemplacé pregunta. un montón de procesos. ¿Vos ¿no? lo mandás con un nombre que no conoce nadie o lo mandás con tu nombre? No, con mi firma, claro. Diciendo, obviamente se sabe que es un newsletter con una voz femenina y No importa explico eso. las fuentes. Yo se los armo. Bien. Pero ahí reemplacé un montón de procesos. Es que el proceso lo van a reemplazar. O sea, necesito que entendamos algo. Claro. Casi el 85% de todos nosotros va a ver en los próximos 5 años que su trabajo va a cambiar 100%. Wow. Lo que pasa es que todo el mundo dice es, si me sacás este trabajo que tengo, me voy a quedar sin trabajo. Eso ya pasó cuando la revolución industrial. Con un montón, y de nuevo, 1000 hojas de quilombo, podemos charlarlo. Y ahora te doy ejemplos, pero lo que va a pasar inmediatamente es, están apareciendo, y esto no es que yo tengo ganas de que suceda, está sucediendo, que es, desaparece la parte operativa y lo que te queda es más humana. Vos, en ese trabajo tenías 2 roles, creador de textos y recopilador, y periodista que dice, esto es la verdad. Validando, claro. La parte de recopilar se multiplicó por 100 tu capacidad de hacerlo. Pero lo que gana valor es ¿Qué? tu valor tuyo, como decir, yo soy periodista y yo digo que esto es a lo que le tenés que prestar atención. Ok. Porque hay tantos de estos newsletters que por claro. eso tiene Claro. valor. Lo que trae el valor no es la producción. Estamos acostumbrados que lo que trae el valor es el hacer. Pero es como la era del talento, ¿no? Porque... Totalmente. Qué problemón porque la gente, no todo el mundo tiene talento. Pero Entonces- tiene la capacidad, ¿eh? Ok, pero más o menos el mundo es más plano que... Estoy 100% de ¿No? acuerdo. ¿No te parece que el ser humano es más plano que talentoso? Estoy 100% de acuerdo. Pensemos que vamos a... Hay más gente plana Si que nos quedamos talentosa. quietos Pero espérame. somos estándar, digo. Pero espérame. Sí, Y sí, si no gente que tenemos puede el- pensar afuera de la caja. La charla del domingo pasado por ahí era, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Sí. Mi comentario es, che, si querés te doy ejemplos de cómo esto estaba pasando de verdad. Sí. Es cuando desaparece la parte operativa, naturalmente estuvo pasando que aparece una parte mucho más interesante en la misma cantidad. Ok. Quedémonos con esa buena y ahora si querés hacemos el doble clic que querés vos, que Dale, es este. dale. Che,
no necesariamente el que hacía la parte operativa es capaz de transformarse en el que hace la parte más interesante y divertida. Y es lo que alguien me dijo que lo llama el empacho de los trabajos, que es, A ver. che, cuando vos ves la revolución industrial, Sí. la revolución industrial generó un bienestar para la humanidad sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo lo podemos medir sin ninguna duda? Calorías consumidas. Che, Claro. ¿cuánto come la gente? Ujú. Si vos comes más, estás mejor, porque la gente se cagaba de hambre. Ujú. Está perfecto, como lo decís. Se morían de hambre, perdón. No, 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 se cagaba me reí de porque hambre, estaba está bien muy el- Me metí en la Aparte, charla de domingo al mediodía. Perfecto. Y la gente se moría de hambre. 40 años después la gente comía más. Sin ninguna duda estamos mejor. En el medio hubo una panza. En el gráfico, ¿no? Si lo dibujaras Sí, hay una sí, panza. Sí. Que es el camino de la transformación que es duro. Durísimo. La revolución industrial fue más fácil que lo que vamos a vivir ahora. Claro. Entonces, el tema no es que nos vamos a quedar sin laburo todos. El tema es cómo hago para pasar al próximo laburo lo más rápido que puedo y que a mí me afecte lo menos que puedo. Wow. Y ahí- Sálvese quien pueda, ese igual. Me tiro del Titanic mientras toca la banda y el capitán ve qué hace. Bueno, los que vivieron un hundimiento de barco me han contado Sí, que después, si van en un barco, duermen cerca de la puerta. claro. Porque quieren ser los primeros en salir. Wow, entonces tenemos que afinar la capacidad de detectar salidas de emergencia. Tenemos que, como nadie sabe cuál es la salida de emergencia, porque esto lleva un Claro. rato, lo que tenemos que hacer es un par de cosas. Lo primero es, esto es un tsunami, no te pongas con un balde a tratar de frenar la ola. Va a venir. Ah, claro. Sé el primero en saber dónde están las Agarrar salidas una de tabla y emergencia. surfeá. Entonces, entendé, usa, practica, mucho más que estudiar, usa todo lo que puedas. Te vas Qué a dar bueno cuenta eso. que no podés confiar. En vez de que yo te dé una clase de que no podés confiar y que señor juez no puede mandar sin revisar lo que le mandó el pasante, Sí. lo mismo con ChatGPT, lo vas a vivir porque vas a... ¿Cómo lo aprendí yo? Lo que pasa es que lo aprendí en el 2023. Claro. Hice clic y no existía el artículo. Entonces aprendí que tenía que revisar. Ese es el primero. Lo segundo que tenemos que hacer es mucho mejor ser el que transforma su laburo que transforma el siguiente. Y lo tercero es, la curiosidad es lo que nos va a permitir ser flexibles. Claro. Cuanto más entrenemos eso, mejor vamos a estar. Pensaba yo tengo hijos adolescentes, en si también no hay una cosa de la generación de los que vienen con la IA medio como de base, los que son nativos digitales de la IA, la tratan de otra manera. Rechazan mucho del exceso o por lo menos la experiencia que yo tengo es que mis hijos rechazan mucho el uso torpe de la IA o excesivo de la IA en las imágenes, en la publicidad, en la facultad o en el colegio, cuando se los ponen a hacer IA con algo que dicen, esto es mucho mejor hacerlo con un cálculo matemático que con IA. Claro, ¿saben cuándo sí, cuándo no? Claro, y eso porque lo vivieron Es de innato, siempre, claro. Porque la respuesta porque lo es, usan. la gente me dice, claro. ¿qué tengo que estudiar? Mi respuesta es no estudies nada, usa. ¿Cuál es la diferencia de los que ahora tienen 20 y tenían 17 cuando nació todo esto? Sí. Es que una parte enorme de su vida lo estaban usando. ¿Te puedo dar un ejemplo en mi compañía? Dale. Sí. Nosotros lo que hacemos es, en los datos hay magia, en los datos de las compañías hay magia, los tenemos que sacar. Yo soy un experto en eso. Tengo Sí. más de 20 años de carrera. Tengo un montón de credenciales y cosas. Armamos un agente de inteligencia artificial. Contraté una persona que tiene 22 años, que se sentó conmigo, me dice, estás haciendo mal el análisis de datos. Estás usando mal la inteligencia artificial. Muy bueno. Lo ¿Y bueno qué es me que pasa? son atrevidos y te anima a decírtelo, Bueno, porque... También por eso contratamos a Juani, porque es un genio. Claro. Claro. Pero no es que tenía razón un poquito. Tenía Me dijo, toda la razón. Es como que hubiese agarrado el papel y yo miraba todo y me dice, no, giralo. Pedile así en vez de asá. Tengo 20 años, las credenciales, que esto es. Me pasó el trapo. Muy bueno. Y me sigue enseñando todos los días. Obvio. Nos complementamos, ¿no? Yo a O sea, veces ahí, le enseño ahí lo cosas. que vos estás destacando es lo de la importancia del prompt, digamos, como lo de saber, que se parece al periodismo, ¿no? Digo, podemos tener el mismo número de teléfono de la fuente todos y a mí me dice una cosa y a ella le dice otra, depende de lo que preguntes. Tu laburo en el periodismo, una de las cosas, vieron que yo dije, zafamos de que no hay tanto uso de inteligencia artificial. Yo honestamente me vi una tormenta para esta época. ¿Qué es lo que pasó? Por suerte no tuvimos tanto video falso. ¿Cuál es el problema que tenemos? Va a haber tanto video falso que alguien necesitas que te diga qué es verdad y qué no. Y no es otro algoritmo, porque echa la ley, echa la trampa. Claro. ¿Qué necesitas? Necesitas que alguien sea el escribano Sí. de la realidad. Total. ¿Quién está siendo en la cabeza de las personas, según las encuestas y los estudios? Los periodistas.
Mira qué interesante. Por eso te decía que lo que tiene de grosso tu newsletter Mirá qué bueno. no es la Ahora tenemos creación una del segunda texto, oportunidad. es tu Nunca nos dijeron firma. los Es la escribanos firma de la de que realidad. estoy validando el newsletter. Exactamente. Los escribanos de la realidad no, es la Los primera vez que la escribanos de la escuchamos. realidad. Los nuevos escribanos de la Registrado, realidad. Dani. ¿Sabes qué? Dos Voy cosas a más. cobrar más Ya caro que el terminamos. Está buenísima la charla, está buenísima. re interesante. Es re Cobrabas por el interesante, re laburo. interesante. Y ahora tenés que cobrar por el sello. Por la firma. Claro, claro. En el mundo corporativo hay una empresa que se llama McKinsey. Sí. Sí. Famosa, infamosa, lo que quieran. Sí. Sí, sí. Ellos hacen un montón de laburo, pero ¿sabés por lo que más cobran? Por decir McKinsey lo dijo. Ah, mira. Ese newsletter, hacerlo, vos me vas a decir, cualquiera te puede hacer un newsletter con las 5 noticias. Sí. Pero yo soy el que te dice que yo lo supervisé y esto es la verdad que vos tenés que... ¿Sabes qué? Te quiero decir dos cosas más que estoy pensando que sirven como, me parece, como ejemplos. Ayer yo estaba leyendo un libro y leí sobre el uso de la guillotina en la Revolución Francesa. Ok. Robespierre, que era sembraba el terror, pero por ideas muy nobles, si se quiere, que es una gran contradicción. Bueno, decían, ¿cómo hacemos para matar más gente sin derramar tanta sangre? Y aparece un tipo, se llamaba Guillotín, de apellido, que venía a decir, yo tengo un método humanista para que sea todo menos peor, que es la guillotina. Y la guillotina fue finalmente algo pensado para humanizar la muerte. Yo no lo sabía. Me lo enteré ayer tomando un café en una esquina de Belgrano. Porque estaba leyendo un libro que elegí leer. Si yo pongo guillotín. Después fui a la inteligencia artificial y busqué sobre guillotín. Nada de todo esto que alguien me hizo pensar, Claro. me lo dio la inteligencia artificial. Y todo eso vino, ese conocimiento o esta anécdota que te cuento, vino porque yo tuve una decisión muy analógica y física de agarrar un libro, invertir mi tiempo, soltar el teléfono y ponerme a leer. Y por eso llegaste hasta acá en parte, que es porque perseguís la curiosidad. Esto te debe pasar en más de un tema, ¿no? Claro. Lo de la guillotina. Pero la idea no te la trae la IA. Tenés que ser vos. Ahora, la capacidad de tener acceso a conocimiento. Vieron que se hablaba que en Internet tenemos todo disponible, pero era Sí. mucho trabajo. Sí. La velocidad a la que podés calmar tu curiosidad ahora Sí. es espectacular. Podés aprender de lo que De quieras. todo, de todo. Hay que perseguir la Y curiosidad. a la noche me peleé con un amigo sobre las empanadas, sobre comer o no comer empanadas. Un amigo que tenía que salir al aire en radio. Entonces tuvimos una gran discusión sobre la geografía y las empanadas, la empanada de Darín, la empanada salteña, la empanada con papa o con pasa de uva. Yo le dije, come empanada con ensalada. Ya me dio hambre. Y toda esa conversación, somos dos comunicadores, él tenía que hacer aire de radio a la noche y bueno, yo ya estoy. Yo sentía que me enriquecía de un modo mucho más potente que poner empanada en Google. ¿Crees que te doy un ejemplo de la tecnología cambiando Sí. el arte? Sí, sí. Viste que cuando ves pinturas Renacimiento, etcétera, lo que vos ves es figuras, gente que es muy buena retratando. Aparece la fotografía en el 1800. Sí. Se potencian otros estilos. Sí. El no sé mucho, estoy medio chamullando, pero el impresionismo, y el otro, el cubismo. Estás haciendo Sí. GPT. Sí. Sí. Ahora tengo que ejemplo más de eso. Cuando la foto se hace popular y todo el mundo tiene una cámara de foto, ser artista deja de ser tan interesante reproducir exactamente a la realidad y se convierte en no figurativa. Empieza el arte moderno o el arte más contemporáneo, que es otro Abstracto. tipo de cosas, ¿no? Claro. El tipo este que puso un mingitorio como arte. Es el arte Sí. más Duchamp. intelectual. Duchamp. Sí. Con el contenido nos va a pasar lo mismo. La película que lo que hace es recrear la vida es probable que sea demasiado común para que le demos bola. Va a ser como sacar una foto. Cualquiera va a poder hacer una película de ese estilo. Va a haber más cosas más raras. Va a haber una discusión sobre la geografía y las empanadas. Claro, interesantísimo. Daniel, gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. Muy bueno, muy bueno. Daniel Stillerman, especialista en inteligencia artificial. Como les decía, mientras suena mi teléfono, durante 10 años fue líder de datos e inteligencia artificial en Google Argentina. Muchísima experiencia. Está al frente, sí, fundador de Nivi, una startup que se encarga de ayudar a las compañías a encontrar soluciones con su base de datos y con inteligencia artificial. Miren qué bien, che. La voy a Bueno, usar más. No, re interesante. Re Voy a usar más la interesante. Está bueno este inteligencia ejercicio artificial. de Re interesante. usar más que de tratar de aprender.